Ahora está en línea el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? Alejandro Berkovich te saluda de Radio con vos. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, repasamos hace un ratito las principales definiciones de tu conferencia de prensa, con lo cual no te vamos a hacer repetir de vuelta lo mismo, pero sí preguntarte algunas precisiones. Hablaste de multas particularmente y dijo Daniel Goyan, el ministro de Salud, que hay que preocuparse porque el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, como decía Perón. ¿Esas multas ya se sabe de cuánto van a ser? No, nosotros en el verano establecimos, digamos, unos valores para fiestas clandestinas, cuando era el problema ahí en la costa, y también estoy hablando con los intendentes, porque la verdad que yo tengo la atribución de fijarlas en general, pero terminan siendo los municipios los que tienen que adherir al régimen y aplicarlas, o sea que terminan siendo faltas municipales. Así que bueno, estoy terminando de delinearlo. Mi idea, lo dije hoy en la conferencia de prensa, la idea es generar la conciencia y la voluntad de acompañar restricciones mayores, entendiendo que nadie le gustan, que nadie las elegiría y que tienen que ver con un hecho tan atípico como la pandemia en general y esta segunda ola en particular, pero que sí, que el que las incumple simplemente está disfrutando un buen rato de entretenimiento, sino que se está poniendo en riesgo a él, lo cual, bueno, está en su derecho siempre y cuando no afecte a los demás, y en este caso los afecta porque obviamente los contagios son una cosa social, interpersonal. Así que, bueno, la idea es poner limitaciones a determinadas actividades y también castigo para aquel que no las cumple. En Israel, por ejemplo, donde ya hay avanzada una campaña de vacunación, siguen cobrando $150 al que ven sin barbijo en lugares públicos, por ejemplo. ¿Estaría en un nivel así, o en los niveles de Europa, por ejemplo, que también cobran en Francia, que escala muy alto, de 50 euros, después pasa a 500 euros? Bueno, no son nuestros mismos ingresos, ¿no? Pero ¿esa sería la proporción? Nuestra moneda, pero en comparación con ingresos, sí, la idea es que sean altas, con ingresos locales, digamos, sí, es que sean significativas, que digamos que produzca un efecto en riesgo de que se te aplique, sí. Entiendo. Con la policía bonaerense ya hablaron, impartieron directivas para evitar que se produzcan abusos policiales como los que hubo, por ejemplo, muy a principio de la cuarentena. Recuerdo aquel caso de los policías que hicieron bailar a unos chicos en un barrio. Sí, espantoso. Bueno, esos agentes fueron sancionados. Yo creo que después de eso, que siguieron los controles, incluso los tuvimos con situaciones algo más complejas, porque en el caso de fiestas clandestinas a veces son simplemente de divertimento y bueno, y entonces se puede dispersar fácil, pero hubo problemas en el interior de la provincia sobre todo, donde las fiestas y las reuniones eran directamente de confrontación, porque era una especie de manifiesto de yo si quiero me contagio. Algunas se llamaban hasta fiesta del contagio. Vos fíjate hasta qué punto pueden llegar esas campañas, porque yo no creo que a nadie se le ocurra espontáneamente oponerse a medidas de cuidado, ¿no? Me parece que hay una campaña también que hay que identificar, obviamente, en la que está involucrada incluso parte de la oposición, abiertamente, para generar una negativa a toda medida de cuidado, ¿no? En un momento eran los barbijos, después pasó de los barbijos a toda restricción, después pasó de las restricciones, y vos fíjate qué difícil es mantener una conversación o acaso una discusión de ese tipo cuando los mismos que no quieren ningún cuidado se quejan de que haya tantos contagios, luego de las estadísticas, después de que no hay vacunas o que las vacunas que hay no sirven, o sea que es permanente. Yo creo que el propósito es o bien hacer fracasar las medidas, que son medidas estas que estamos tomando, como vos decís también, tampoco es un invento mío lo de las multas, tampoco son un invento las restricciones horarias, tampoco son inventos las limitaciones a determinadas actividades, es lo que se está haciendo en todo el mundo, aún en la segunda ola, y aún países que habían tomado posturas como en algún momento fue lo de Trump, o incluso el presidente brasileño, que todo el tiempo parece estar
en contra de estas cuestiones. Bueno, las medidas que ahora se toman casi unánimemente, y sobre todo en los casos, si es que se puede decir, de buenos resultados, ¿no? Incluso en la Argentina, eso es lo que más llama la atención de la actitud de la oposición últimamente, que es que en los lugares donde les toca gobernar, toman decisiones de restricción, porque obviamente el sentido común lo marca, ¿no? Esta es una enfermedad que se contagia a veces, involuntariamente, en el sentido que uno puede no saber ni siquiera que la tiene, pero un contacto con la enfermedad sintomática también puede producir contagio. Entonces, bueno, se ha decidido en todo el mundo limitar actividades que fomentan el contagio. Y bueno, y la oposición, por un lado, se niega a esto en general, pero en los lugares donde gobierna, en el caso de la provincia, en La Plata, por ejemplo, o en Olavarría, donde hay intendentes que responsablemente, ante el aumento de los contagios, tomaron medidas restrictivas, o mismo, como nos enteramos en Mendoza, o nos enteramos después que también en Corrientes se tomaban medidas restrictivas, donde el gobierno es de la oposición, y sin embargo firman un comunicado en contra de las medidas restrictivas. Pareciera que el objetivo, y por eso yo reaccioné como reaccioné, está puesto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sea en la provincia de Buenos Aires donde no se pueden tomar medidas restrictivas. Porque mismo Larreta firma el comunicado y después acepta las medidas, entonces... Axel, buenas tardes, te saluda Noelia Barral Grijera. Vos decías hoy temprano, esto no es una segunda ola, es un tsunami. ¿Crees que cuando llegue el 30 de abril va a ser posible levantar estas medidas o crees que va a ser necesario sostenerlas? Mira, también dije que es una carrera entre la vacuna y el virus, porque la verdad es que hoy leía un pequeño estudio de Mariano Tilly, creo que se llama, que marcaba que Argentina, entre los 60 países más poblados, está 14 en cantidad de vacunas. Entre el total de los países está 19 en cantidad de vacunas, y así todos nos gustaría que haya más vacunas acá. Lo que pasa es que también las vacunas no se reparten en proporción a la población. Uno consigue 1 millón de vacunas y si tu población es como la de Uruguay, bueno, representa muchísimo, pero 1 millón de vacunas en la Argentina es poco, aunque nosotros tenemos ya en la provincia de Buenos Aires 6 veces más población que en todo Uruguay. Entonces, cuando se mide por población y no por cantidad de vacunas, hay algunos casos que están por fuera, que son países pequeños, pero en los países grandes la cantidad de vacunas que se consigue es insuficiente, exceptuando a países que tienen capacidad de producir y que ahora han limitado la exportación de vacunas. Incluso esto ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos con algunos insumos. La vacuna AstraZeneca tiene una demora porque Estados Unidos no le vende a México los insumos para que termine la vacuna. Y bueno, como pasó con los respiradores, hoy pasa con las vacunas. Ahora, estamos vacunando lo más rápido que se puede y en comparación, la verdad que bastante bien, pero llegó la segunda ola. Entonces yo creo que un poco depende de los dos factores, ¿no? Porque si nosotros, como creemos, en los próximos días o semanas, ¿no?, logramos vacunar a los primeros en la provincia de Buenos Aires, 2.250.000, eso incluiría, bueno, todo el sistema de salud, que prácticamente está, mitad del sistema de educación, y agregaríamos a todos los mayores de 70 y los de 60-70 que tienen alguna enfermedad persistente. Con eso se cubre a población de riesgo, con lo cual estás ante una situación distinta con la pandemia. Ya lo del sistema de salud, a mí me pasó ayer recorriendo el Hospital San Martín, que lo contaba, la verdad que la emoción de la gente, y cuando te lo cuenta, lo que fue la primera ola, donde todos los días no sabían si volvían a su casa contagiados, y la probabilidad de contagio baja mucho, aplicándose las vacunas y dejando pasar el tiempo. Entonces, yo realmente creo que eso va a ir cambiando también las estadísticas de la pandemia, lo estamos viendo en Israel. Israel creo que tiene, por ser 8 millones de habitantes, si fuera así, es la mitad de la provincia de Buenos Aires, Israel. Sí, claro. Entonces, también son
casos distintos, más allá de la diferencia cultural. Bueno, Sí, o Bután, que acaba de vacunar también a 90% de su población en una semana, pero viven un par de decenas de miles de personas, claro, son países... Yo creo que son 450.000, por eso. Nosotros ayer, si quieren ponerlo así, vacunamos al 20% de toda la población de Bután, en la provincia de Buenos Aires, y los números son esos, porque vacunamos 90.000 personas. Claro. Entonces, bueno, obviamente todas esas cuestiones yo creo que a veces llegan críticas que son infundadas, pero bueno, hay una carrera y también hay una transformación cualitativa del estado inmunológico a medida que vamos vacunando. Cuando vacunemos a población de riesgo, yo digo, hay un hito que son 2.250.000 bonaerenses, que incluye a estos grupos. Cuando terminemos de vacunar esos grupos, también vamos a poder encarar las medidas de cuidado distinto, porque ya la población que más sufre, de hecho se está viendo en muchos países que los internados son de grupos etarios distintos, gente más joven, lo cual habla en esos países también de que la vacunación está protegiendo a los más vulnerables. Sí, claro. Es tan grande la cantidad de contagios que muchos infectados terminan contagiados de grupos etarios menores. Sí. Bueno, esto se vio en Israel también, donde lo que más bajó fueron los casos graves. Pero volviendo a la política, en Twitter vos te referiste al gobernador de Mendoza y al gobernador de Corrientes, que firmaron el comunicado de Juntos por el Cambio en contra de todo tipo de restricción y luego las aplicaron en sus provincias. ¿Opinás lo mismo sobre Horacio Rodríguez Larreta, que hoy dijo que no está de acuerdo, sí, lo dijo así, con las restricciones a la circulación, porque ya está comprobado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagio, pero que igual lo van a respetar y que lo aplican porque los manda el presidente? Mira, yo me tocó opinar de estos casos porque firmaron un comunicado donde pedía que no se aplicaran restricciones, que fue un comunicado para mí para hacer presión sobre Rodríguez Larreta, que estaba justo en ese momento, porque la oportunidad era que se estaba discutiendo alguna coordinación en la región del AMBA y junto con Nación. Entonces me pareció que fue sacar el comunicado para que no se pueda acordar un grado de cierres que en donde estuviera también ciudad. Afortunadamente se van a aplicar porque yo necesito eso también, que haya reglas similares de un lado y otro de la General Paz, por lo menos en el AMBA. Entonces me parece que fue una equivocación muy grande del PRO, de Cambiemos, del macrismo, salir con ese comunicado y supongo que conseguir esas firmas de quienes estaban justamente discutiendo y aplicando restricciones. Porque más decían algo como restricciones inteligentes, o sea, las que aplican en Mendoza son inteligentes y las que no son... Por eso, yo no... Pero me parece de tal grado de insensatez que no sirve para la discusión. Lo único que yo quise decir es, miren, entonces están poniendo restricciones en unas provincias y nosotros discutiendo acá cuáles van a ser, sabiendo que ante la segunda ola, que es más dura en ciudad y provincia, y más dura en ciudad que en provincia, la segunda ola por ahora, aunque ya sabemos que primero empieza en la ciudad de Buenos Aires, y luego en el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, es un relojito eso, y bueno, así que se nos viene a nosotros, es un espejo de nuestro porvenir, lo que viene en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parecía muy injusto también, ¿no?, que nosotros tuviéramos que discutir ante una oposición que se niega a toda restricción mientras las pone. Entonces, ¿con qué parte, con qué lado discuto del cerebro de los que firmaron? Vos hablás igual con Horacio Rodríguez Larreta, o al menos hablabas habitualmente. Hablé los últimos días. Sí, ¿Y pudiste conversar esto? No, esto último no, porque nosotros ya habíamos terminado digamos, las reuniones para que desembocaron en un DNU nacional, ¿no? Porque de última muchas de las cuestiones que se resolvieron están fuera de las atribuciones de un gobernador. Por ejemplo, limitaciones a la circulación. Claro. Entonces eso tiene que ser por DNU. Y bueno, una vez que se había resuelto, que se estaban discutiendo los pormenores,
aparece ese comunicado que me parece que lo único que quería hacer es embarrar la cancha y condicionar, más a los dirigentes de Cambiemos que a nosotros. Yo lo que digo también es que ante la segunda ola, si uno toma los hechos tal cual ocurrieron, más allá de las opiniones y de las calificadas, incluso apreciaciones de los que son expertos en esto, Sí. ¿no? Cuando uno ve lo que pasó con la segunda ola, primero que llegó en todos lados, un poco antes de lo que se esperaba, y llegó muy dura, en Europa durísima. De hecho, observamos en Estados Unidos también desbordes, segunda ola de desborde del sistema sanitario. Uno dice, bueno, pasó la primera vez, como acá en provincia no tuvimos un desborde del sistema sanitario, bueno, así pasamos la primera ola y queremos que la segunda ola tampoco genere un desborde, pero hay un riesgo de eso. Ahora, en los países donde se produjo el desborde, después se tomaron las medidas. De hecho, cuando uno mira lo que pasa en algunos países europeos, tomaron ciertas medidas tímidas y después cuando llegaron a ocupar las terapias y cuando empezaron a tener esta cuestión de que la gente no llega a tener atención, que nadie está exento, porque se observa en países mucho más ricos y desarrollados que el nuestro, entonces tomaron medidas más fuertes, muy fuertes, drásticas. Pero diría. vos cuando decís oposición destructiva, refiriéndote a este doble discurso, ¿te referís a que la apuesta de los que no gobiernan de esa mesa es a que colapse el sistema de salud, por ejemplo? Y yo lo mencionaba ahí porque a veces parece, ¿no? Porque como que la idea es permanentemente sembrar sospecha, hacer denuncias, estar en contra, ser taxativo. Bueno, es un fracaso el manejo de la pandemia, es un fracaso la vacunación, También, pero... es un fracaso. Entonces yo tampoco me quiero meter en las internas. Sí llama la atención, por eso también lo señalaba, que los que decían no a las restricciones aplican restricciones. Entonces pongámonos de acuerdo y charlemos, discutamos o incluso colaboremos, pero de esta manera no. Y de hecho uno de esos gobernadores firmó el comunicado y al ratito estaba volviendo a su provincia y decretando restricciones. Gustavo Valdés de Corrientes. Bueno, yo no, la verdad que no tengo nada para opinar de Corrientes y el manejo de la pandemia. No, pero distinto nada, es una discusión. Ahora, una actitud que está presentada como la oposición en general sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y bueno, tampoco que no se metan con ellos tampoco. Lo que pasa es distinto es una discusión sobre qué medidas tomar o un reproche o un intento de llevar agua para su molino de cara a las elecciones, y otra cosa es que vos creas que efectivamente Macri o Patricia Bullrich, que ayer llamó a resistir contra las medidas, apuestan abiertamente a que haya más contagios y colapso del sistema de salud. Sí, yo lo planteé explícitamente como una pregunta, porque tampoco ni me quiero meter en las internas, ni tengo capacidad psicoanalítica para saber cuál es el deseo profundo, porque además lo negarían, y bueno, está en ellos explicar por qué pueden decir que una vacuna es veneno y después reclamar que llega poco veneno. Entiendo. Son cosas tan contradictorias y lo han hecho, entonces uno dice, bueno, está bien, entonces critican la vacuna que se consiguió, después critican que se consiguió poca, después critican cómo se suministra, después critican... Entonces me parece que la constante es hacer campaña electoral, la constante es oponerse al gobierno, si hace tal cosa, se hace la contraria. Eso de tratar de generar daño, me parece que sí. Después, si el propósito último es generar tanto daño como el que se llevaría la vida de mucha gente, no lo sé. Sí te digo que todavía hoy me encuentro con gente que no se quiere vacunar porque piensa que es veneno. Claro. Alguno de los referentes que tiene, por el motivo que sea, le dijo eso, después los medios lo repitieron y se lo creyó. Lo cual no es tampoco motivo sobre el que yo debo opinar. Simplemente te digo que hay gente mayor de edad que no se quiere aplicar la vacuna porque tiene sospechas sobre la vacuna. Y eso ya es dañino. Entiendo. Después le pasa algo y no se la quiso aplicar, bueno, alguien tiene que hacerse responsable por haberle dicho algo que era a todos
cual luce falso. Un par de preguntas concretas sobre lo que vos llamaste hoy en la conferencia de prensa, medidas de sostén económico. Específicamente, qué impuestos van a incluir en moratoria a partir del daño que pueda generar estas 3 semanas de restricciones? Mira, es una moratoria muy amplia, que todavía no te puedo dar la precisión final porque yo envié un proyecto a la legislatura, involucra deudas tomadas durante el año pasado, o sea, en pagos ante ARBA por 42.000 millones de pesos, y las moratorias tienen diferentes programas, desde pagos sin ningún interés, y eso depende de hasta importantes reducciones, pero eso depende, es progresivo, depende del tamaño de la empresa o del contribuyente, y también de la actividad, o sea que hay medidas específicas para las actividades que fueron más afectadas. La cuestión nuestra es que cuando con tanta dificultad para pasar la pandemia, bueno, no sea el Estado el que te pone en crisis, ¿no? Entonces esta era un poco la cuestión. Me parece que pero perdón, vencimientos inmediatos que puedan producirse este mes, no sé, alivio para el que ahora tiene que cerrar a las 11 de la noche o a las 8 de la noche en el caso de los comercios no esenciales, y que ustedes le estén ofreciendo ya esta semana a esos... Bueno, la moratoria que tenemos es sobre deudas del año pasado, que son deudas que existen, ya no van a tener ningún tipo de presión sobre los impagos que puede ser que estén pagando. O sea, eso se cortaría. Después, sobre estas medidas, según como están anunciadas, y como decíamos recién, preguntaba Noelia, la verdad que uno no puede predecir qué es lo que va a ocurrir con la pandemia, qué medidas se van a tomar después. Obviamente, si la situación mejora, mi criterio de sentido común es reducir las restricciones cuando la situación mejora, incrementarlas cuando empeora, que me parece que es algo criterio tan básico que deberíamos compartir todos a pesar de estas críticas raras. Después también hay programas que van a ser para asistencia a sectores de la cultura, ya lo hemos hecho con centros culturales el año pasado. ¿Qué va a haber específicamente ahí? No, ahí es un fondo que se distribuye a través de los municipios, dentro de un registro que se armó desde nuestro Ministerio de Producción, que incluye Turismo y Cultura, que es de Augusto Costa, y ahí va a haber, son subsidios directamente. En otros casos, también hay medidas nacionales, como es el retro, para aquellos que no puedan, empresas que no puedan afrontar el pago de salarios. Ahí eso está disponible, lo comentaba ayer también el jefe de gabinete de Nación. Y después nosotros tenemos sobre eso también una especie de pequeño retro acá local, provincial, porque son programas más modestos. El preservar trabajo. ¿Cómo? El preservar trabajo. El preservar trabajo. ¿Eso cuánta plata es? Y bueno, tuvimos un fondo ya puesto, creo que 150 millones. No, pero digo para el PYME, ¿cuánta plata le representa que pueda pedir si tiene ahora que cerrar por estas restricciones? No, va a pedir la ayuda y depende de diferentes parámetros, no un solo número. Eso se consigue en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. O sea que cada programa, mira, te digo, la verdad que como planteaba hoy en la conferencia de prensa, fue muy súbita la llegada de esta segunda ola y muy terrible. No, porque veo que hay como una demora en atender el impacto económico de esto por parte de la Nación, y te digo, por parte también de los distintos distritos. Creo que la Nación hay una responsabilidad mayor, pero me parece por eso hoy anunciaba todas estas cuestiones y que vamos a estar encima de cada uno de los sectores también. Es cierto que lo que pasa, Ale, es que el efecto económico que vaya a tener este cierre es más puntual sobre algunos sectores, pero es cierto que probablemente tenga efectos generales también. Claro. Esas son cuestiones que va a haber que ir midiendo. También hay una parte que creo que quedó demostrada el año pasado, que aquellos que no tomaron medidas de cuidado o de restricción, también tuvieron un efecto económico muy fuerte, porque finalmente los contagios, la enfermedad, la muerte, el miedo, más sin protección del Estado, termina a veces generando efectos peores. Esto hemos visto también en países vecinos. Entonces yo creo que hay que ir estando encima
siendo rápido, por eso lo que presenté son programas, excepto la moratoria, que creo que una parte se va a aprobar ahora, después también hay para monotributos, se termina con las retenciones a los monotributos, acá en provincia era de ingresos brutos, sí. Entonces se va a unificar en un monto único, eso también está en la legislatura, son 1 millón de contribuyentes, así que son una batería de medidas que se suman a lo nacional. También nosotros trabajamos para atender a las empresas o a los trabajadores y buscar la solución a veces medio a medida, ¿no? Porque con los establecimientos culturales, centros culturales, etcétera, uno de los problemas que había era que no estaban ni registrados muchas veces. Claro, claro. Entonces, bueno, también eso tiene un efecto, ¿no? Cuando hay una emergencia, porque no hay ni cómo llegar, no solo están abajo del radar. Entonces, una de las cosas que hicimos en la primera parte de la pandemia fue generar un registro provincial de todos los establecimientos de la cultura y el turismo, que a veces son muy pequeños, pero para poder llegarles a través de los municipios con una asistencia. Última, ayer en el Estadio Único de La Plata, que se jugaba a la noche el partido de River, se suspendió la vacunación durante la mañana, después volvió, ¿pero qué pasó? Sí, es así. Nosotros ayer, ya tengo el número definitivo y no lo había dicho, lo había adelantado, pero ahora lo tengo, son 89.000 dosis de vacuna, ¿no? 89.000 vacunados tuvimos el día de ayer. O sea que evidentemente no es un efecto que fue el día no solo más grande de vacunación, sino que fue 30.000 más que el día más alto que habíamos tenido, un 50% más, que era 60.000. Entonces fue un día de muchísima vacunación. Lo que ocurrió ahí es que en la ciudad de La Plata tenemos 21 centros de vacunación, y como había pautado un partido, pero en realidad era la noche, resulta que ¿cómo se dice? Se cambió el turno, y eso pasó el domingo. Había 120 personas, creo, y se les mandó un cambio de turno para vacunarlos en otro momento, en otro lugar, pero dentro de la misma semana. Y hay algunos que no leyeron el aplicativo o que no les llegó el mensaje, y entonces se presentaron ahí. Si no, esto hubiera sido 100 vacunas que se cambiaban en otro lugar. Los que fueron fue simplemente porque no vieron el cambio de turno. Entonces, cuando vimos que eso empezó a pasar, redireccionamos, pusimos un vacunatorio ahí y los vacunamos. O sea que la verdad que no fue, ni siquiera para el volumen de La Plata, fue una cantidad relevante, porque lo mudamos, esos turnos los relocalizamos en otro vacunatorio. Entiendo. Para que no se superpusiera. Pero la verdad que no se redujo la cantidad de vacunas. Tampoco, del día de ayer, ni en La Plata, ni en ningún lado. Así que es simplemente que algo que pasa habitualmente y que llegó a muchas supuestas denuncias como estas, que es que a veces la gente le llega el turno y después le puede llegar un cambio de turno, y le llega el turno y no lo ve, entonces dice, bueno, se me perdió el turno, pero incluso pasó algo que generó una denuncia en un canal de televisión, terrible denuncia, que era como que había vacunas gemelas, porque lo que pasaba era que cuando te daban el turno por la aplicación y vos no ibas, el sistema te ponía a la hora que tenías el turno vacunado, ¿no? Como atendido. Sí. ¿Por qué? Porque recién a la noche se hacía el arqueo de los ausentes y se cargaba el sistema. Entonces después decía reasignado, pero decían, yo parezco vacunado, pero no fui. Y además gente que capaz que nunca se enteró, entonces cuando abrió la aplicación le apareció atendido de un turno que ya había pasado porque no lo había visto. Todo esto tiene que ver con la masividad también del sistema, ¿no? Y me parece que, en el caso ese que vos marcás fue relocalizar a los que tenían que vacunarse ese día o cambiar la fecha al día siguiente o al otro, para no generar ningún tipo de problema, porque porque se iba a emplear ese lugar para otra cosa, pero por ese ratito, digamos. Y después pusimos el vacunatorio al lado y funcionó todo bien. Lo que pasa es que también hay una cuestión que me parece que pasa todos los días, como cuando dijeron se vacunó el primo de Kicillof por un tipo que tenía pobre en el mismo apellido. Y te escucha pasaron cosas. Las redes. Te está escuchando porque escucha pasaron son varias cosas que tienen que ver a veces con inconvenientes. Con nosotros pedimos disculpas, el que fue y no se había enterado, aunque lo hubiéramos avisado, le pedimos disculpas, no hay ningún problema. Vacunando casi 100.000 personas por día, la verdad que hay todo tipo de cuestiones, porque son 600 vacunatorios en toda la provincia, hay casos, cuestiones,
hay algunos que falsificaban los certificados de salud, entonces decían, no son de salud y se vacunó, pero bueno, falsificó el certificado. La verdad es que no tenemos un perito calígrafo en cada vacunatorio, y es una campaña muy, muy masiva, que la verdad que viene a un ritmo que a mí me pone muy contento, porque vacunar 100.000 personas en un día es un montón. Va a ocurrir hoy también, mañana también, y a la medida que recibamos vacuna vamos a tratar de seguir al mayor ritmo posible, porque son vidas que eventualmente se salgan. Igual está bueno aclarar, Axel, que si se les traspapeló el aviso, no fueron y no llegaron a tiempo, no se les cae el turno reagendado, ¿verdad? Pueden... No, el turno reagendado, si se reagenda lo tienen, y si se presentan al otro día en el vacunatorio, exacto, se pueden vacunar. Eso también, viste, qué sé yo, también tan apuntado, vino y se vacunó sin turno, pero la verdad que el objetivo es vacunar a la población de riesgo y priorizada lo antes posible. Yo esos números también los quiero repetir. Nosotros tenemos a la gente de más de 70 años ya vacunada en un 65%, a los de más de 70. Después tenemos al personal de la salud arriba del 90% vacunado. Al personal de la educación en el 51% vacunado. De seguridad, 30.000 vacunados. Son volúmenes muy importantes. Ahora estamos trabajando con mayores de 70 y también entre 60 y 70 que tienen alguna enfermedad preexistente, porque son población que corre mucho riesgo si se contagia. Y además lo último que digo, estas cepas son más contagiosas. La llamada cepa de Manaos, la llamada cepa inglesa. Bueno, estas cepas son más contagiosas. Quiere decir que lo mismo que hacíamos antes, que nos hubiera evitado el contagio, ahora no alcanza. Y esto también hay que sembrar un poco de conciencia, porque la verdad es que estamos ante una amenaza grandísima. Y obviamente, yo estuve en una terapia y se vive, es dramático lo que pasa dentro de una terapia. Y capaz que a la vuelta está la gente diciendo, me cierran y no puedo tomar cerveza. Y están las dos realidades. A mí me gustaría que no sean dos realidades y juntas y paralelas. Me gustaría que haya conciencia. Cuando uno va a las terapias y cuando uno recorre los hospitales, que se están llenando rápidamente, y lo que te dicen, te hablan como con indignación, salen de la guardia a veces que dura casi un día, salen y ven a la gente a la madrugada de joda, y la verdad es que es doloroso también, porque se trata de la misma sociedad, del mismo pueblo, y el virus es como que sube, como el agua que sube. Puede ser que se contagie a los jóvenes, se dicen a mí no me pasa nada, pero si circula con esa velocidad, termina afectando a los sectores de mayor riesgo. Además de que hoy tenemos, ayer recorriendo la terapia, había muchísima gente joven, intubada, que capaz, algunos dicen, y yo no tenía nada. O el familiar te dice, capaz lo tenías y todavía no se había manifestado. Claro. No es cuestión de sembrar miedo, porque lo único que hago es describir una realidad objetiva, y que cualquiera que no me cree, incluso de la oposición, lo hice el otro día hablando, creo que con Eduardo Feynman, le dije, acompañame a un vacunatorio. Ahora agrego, el que quiera lo lleva a un vacunatorio, o una terapia, o puede ir por su propio medio, si quieren conocer cómo está la provincia de Buenos Aires. Axel, gracias por este rato, No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.